Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Postguardia Favorita, donde los médicos no se detienen cuando termina el turno. Hoy nos acompaña la doctora Estefanía López. Ella es médico cirujano coloproctóloga, egresada de la primera corte del posgrado de coloproctología del Hospital Domingo Luciani. También es vicepresidenta de la Sociedad de Coloproctología de Venezuela. Y me gustaría, Doc, que te puedas presentar, saludar a los que nos acompañan el día de hoy en este episodio de Postguardia. Hola, Yari. Bueno, agradecida contigo y con todo tu equipo por esta invitación que estoy recibiendo de estar aquí, conversar contigo un rato, y agradecida y honrada de estar aquí y feliz de este tema y esta iniciativa que tienen de hacer este podcast enfocado en el médico y en la parte humana del médico. Es un espacio que no teníamos en Venezuela y nos honra poder tener a médicos como usted, con mucha trayectoria, experiencia y seguramente mucho por contarnos. Sabemos que la coloproctología no solo es una especialidad, siento que es una frontera en donde el pudor del paciente a veces choca con la necesidad de salvar vidas, evidentemente. En Venezuela la salud colorectal a veces es poco conocida por el paciente y a veces es el patito feo de la historia porque, a mucha gente le da pudor hablar del tema, básicamente. Y a veces es poco ignorada la importancia de esta especialidad. Me gustaría conocerte un poco más, Doc, y saber sobre cómo llegaste a tu especialidad. La especialidad te eligió a ti, tú elegiste la especialidad, tú elegiste hacer coloproctología. A menudo es complejo y algo íntimo la subespecialización del cirujano. Entonces quiero saber cómo llegaste a ser coloproctóloga. Pues yo creo que la especialidad llegó a mí. Sí, okay. Definitivamente. Lo que acabas de comentar es una gran verdad. Hay mucho desconocimiento de la especialidad en nuestro país. Yo pienso y digo que es una especialidad nueva, porque aunque tenemos 39 años, la Sociedad Venezolana de Coloproctología tiene 39 años, a pesar de eso, hay mucha gente que ignora que existe esta especialidad. Ni siquiera sabe muchas veces qué significa coloproctología. Entonces, pues realmente sí es una especialidad nueva y hay mucha ignorancia en nuestro país en relación a esto. Los pacientes pueden atribuirle toda la parte de coloproctología a gastroenterología. ¿Piensan que es lo mismo? Sí, totalmente. Hay muchas cosas que todavía hay por trabajar desde el punto de vista gremial, de la sociedad, académico y desde distintos puntos de vista. ¿Cómo llegué a la especialidad? Bueno, cuando estaba haciendo mi especialización en cirugía general, yo también desconocí en algún momento que existía esta especialidad. Cuando entré al primer año de cirugía no sabía que existía hasta que coloproctólogos, que eran parte de mi servicio, empezaron a, por supuesto, hacer cirugías y procedimientos quirúrgicos de patologías o enfermedades anorrectales. Y de cierta manera fue una motivación el hecho de conocer la práctica médica, la práctica quirúrgica de este tipo de patologías. Cambia tu chip cuando ves a alguien que sabe hacer las cosas, personas motivadoras y motivadas en hacer las cosas bien. Y tuve particularmente un maestro que me prendió la chispa de decir, bueno, esta es una nueva especialidad. Me encantaba entrar a operar con él. Cuando fui jefe de residentes, me metía en todos los planes quirúrgicos con este doctor médico, docente, motivador y gran maestro mío. Y cuando me postulo a hacer urología, al salir de mi especialidad de cirugía general, decido presentar a urología y no quedo.
Entonces, yo digo que la especialidad me termina escogiendo Una señal. porque justo en esa transición y de yo no querer seguir sin hacer nada, Claro. sino tomar una especialidad, sale esta oportunidad y yo la tomo motivada en esto y bueno, digamos que fue, no sé si Dios me puso así en el camino eso. A veces uno saca cuentas y no es lo que tú crees o lo que tú quieres, sino Sí. lo que Dios te pone en el camino y bueno, de allí en adelante todo ya es parte de la historia. Nosotros como médicos a veces tenemos una idealización de lo que va a ser nuestro futuro. Cuando Totalmente, comenzamos a estudiar medicina, totalmente. en la carrera quizás teníamos alguna orientación sin haber tenido ninguna práctica, solo estudiante de medicina. Totalmente, sí. Sí, ciertamente, Doc, cuando nosotros comenzamos a estudiar medicina, quizás podemos tener alguna visualización futura de lo que queremos ser. Yo, por ejemplo, quería ser neurocirujana. No sé qué querías ser tú, Yo pero quería ser internista. imagínate. Sí, Entonces, claro, uno comienza a estudiar la carrera, comienzas a ejecutar tu carrera cuando te gradúas, a hacer tu rural y a trabajar de médico, total. y te das cuenta que quizás esa idealización de la medicina cambió. Sí, Ya no quería ser neurocirujana, sino que descubrí que no sabía lo que quería hacer. Y eso nos pasa a muchos. Cuando estamos en ese descubrimiento de la especialidad y a algunos nos toma, como bien dijiste, la especialidad me escogió y yo la tomé y la disfruto. Y me encanta la especialidad. Y si no hubiese sido súper. por ese momento en específico, yo no hubiese descubrido la maravilla de la coloproctología o en mi caso de la radiología. Entonces, me gustaría que hablemos un poco de algo que no dije al principio cuando te presenté, pero también eres la jefa del posgrado del servicio de coloproctología del hospital que te vio nacer, pues del Domingo Luciani. Sí. Me gustaría saber un poco que hablemos sobre lo que no sale en las fotos, lo que no sale en las redes sociales, y es ser jefa, ser cirujana y estar en la primera línea del sistema público es un reto. Hay médicos que deciden por cuenta propia no seguir en el sistema público, porque para nadie es un secreto que nuestro sistema público en Venezuela particularmente, bueno, ha ido mejorando, sí, pero igual nos falta mucho por seguir creciendo. Sin embargo, creo que el aporte valioso de cada una de las personas que decide quedarse en el sistema público hace la diferencia. Entonces quisiera saber tu punto de vista, cómo manejas esa parte. Bueno, Yari, yo te diría que me siento, en primer lugar, en principio, honrada y orgullosa de pertenecer al Hospital Domingo Luciani y de pertenecer a este posgrado que por una razón u otra he tenido la necesidad realmente de representar desde hace ya 8 años como jefe de servicio. Y creo que sí, o sea, no es una obligación formar parte del sistema de salud pública, pero sí es una decisión que forma parte de cada quien. El que decide no estar, no lo está, y el que decide estar, yo desde mi punto de vista siempre he tratado de no victimizarme y creo que eso ha sido una de las razones por las cuales yo me he mantenido en el sistema público, porque he tratado de ver siempre el vaso medio lleno. Siempre he tratado de construir con lo que tengo. Y eso no es nada más por los médicos que trabajamos en los hospitales. Eso creo que es una gran característica del venezolano, la capacidad de resiliencia y de estar en un sitio y de sentir de tener ese sentido de pertenencia que te Vaya que sí. hace dar siempre un poco más y más y más y más. Y hoy en día, Yari, la gente, muchos de los médicos o la gente en general, percibo yo que quiere todo de una vez, o sea, que quiere de un día para otro tener dinero, tener poder, tener una acción, tener cargos. Y la verdad, a veces pueden ver una cara joven y decir, no, mira, bueno, fulanita o tal persona tan joven y ocupa este cargo, pero ha sido un trabajo de hormiguitas, un trabajo que, como lo dijimos en un principio, hemos construido.
un ladrillito sobre otro y otro ladrillito y otro ladrillito. Esto empezó muy chiquitito y yo soy testigo fiel de este posgrado, en donde empezó como una casa muy pequeña de 3 personas y hoy en día todo lo que ha crecido, no puedo más sino que sentirme orgullosa de estar aquí. Somos ya un servicio. Ahorita en este momento hay 7 residentes formándose y para mí lo que da más, lo que le veo yo, como siempre, como te acabo de decir, el vaso medio lleno es que son 7 coloproctólogos que van a servir al país, 100%. que no había y que van a funcionar muy bien dentro del sistema de salud venezolano para que se reconozca al fin y al cabo la especialidad. Es correcto, Doc. Ser jefa de una unidad no debe ser nada sencillo. Aparte de ser como evidentemente una figura de autoridad, porque también tienes que preservar eso, más allá de que puedas obviamente ser cercana con tus residentes, cercana con todo el demás sistema administrativo y dirección del hospital. Bueno, tienes que evidentemente poner límites y ser autoridad para que el posgrado y el servicio pueda cumplir los objetivos trazados. Sí. La gestión de crisis constante, la falta de insumos, que no es un secreto, y la responsabilidad de formar a otros médicos cuando los recursos pues escasean. Quiero que me comentes alguna anécdota que hayas tenido, algo por lo que tú te sientas orgullosa de decir, mira, estos 8 años no han sido en vano y hemos sido bastante resilientes respecto a estos aspectos. Sí, de muchas maneras me siento orgullosa y te pudiera dar muchos ejemplos. Lo que quizás pueda ser más marcado en una transformación es la estadística que te podría dar yo del servicio cuando me gradué como coloproctólogo. En 2 años operé 250 pacientes o estuve en 250 cirugías. Wow. Esto fue, estoy hablando del 2015-2016. Pero a medida que se ha transformado, porque tengo la sensación, la percepción de que yo misma me he ido transformando, yo misma me he ido creciendo en la medida que se ha crecido el posgrado. Uh-huh. Y cuando veo la estadística del año pasado, en donde hay 1.800 pacientes operados a los cuales se le hicieron procedimientos coloproctológicos, es un número gigantesco donde tú Sí. puedes notar la transformación de un posgrado y de un servicio, y por eso te digo y te repito, bueno, sí, hay cosas que he aceptado porque definitivamente no es un secreto que hay pros y contras de trabajar en un sistema de salud pública. Cierto. He aceptado cosas, pero también le hemos dado tanto al país que decirte que haya subido la estadística de pacientes atendidos, operados, y que cuando hacemos una publicación de Instagram son comentarios buenos, cosas, bendiciones que recibes. Ya para mí eso es suficiente motivo como para seguir adelante, ¿no? Claro, sí, es importante y bien bonito escuchar que más allá de la percepción individual que pueda sentir el servicio en general, porque cada quien pues ve las goteras que hay debajo de su casa, ¿cierto? Totalmente. Y cada quien ve la evolución que ha tenido, ciertamente. Pero hay una parte importante que quiero resaltar y es que hay una objetivización de cambio. Y esa objetivización es la estadística. Que haya aumentado el 500%, no sé. Por decir un nombre, soy mala con los números, lo siento, soy médico, por eso estudié medicina, no estudié ingeniería por eso, perdónenme. Pero hubo un aumento significativo, de decir 200 pacientes a 1,000 y pico de pacientes atendidos, que no es que estos pacientes no estaban hace tantos años, es que no eran atendidos. ¿Por qué? Porque, bueno, no había suficientes médicos de la especialidad que pudiera abarcar esa población. Y poder ver objetivamente que eso se está logrando, sin duda concuerdo contigo en que es un motivo más para seguir. Sí, sin duda no es el único, seguramente, porque habrá motivos personales,
habrá motivos profesionales, pero sin duda es uno de esos, uno bien importante. Ejercer allí, en el Domingo Luciani, debe ser una mezcla entre heroísmo, resistencia personal, quizás, por el compromiso del paciente o una resistencia también del sistema, puede ser. Pero me quedo con eso que dices de que nos gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Totalmente de acuerdo. Quiero tocar un poco un tema bastante delicado y es saber cómo es operar en un sistema. Primero, yo no soy quirúrgico. O sea, mi especialidad es diagnóstica. Mi especialidad está en el medio de ustedes dos. Está en el medio de las especialidades quirúrgicas, en el medio de las especialidades clínicas. Entonces, ciertamente cuando no ejerces y no estás en esa constante cercanía con el sistema, no lo entiendes, no lo puedes comprender. Y me gustaría comprender un poco cómo es operar a veces no con las condiciones más ideales, cómo sería priorizar pues el beneficio del paciente sobre la perfección técnica disponible, es decir, los insumos para operar, por ejemplo. Y bueno, evaluando riesgos que en otros países, obviamente, o cosas que en otros países sería indispensable. Sin eso no se opera o sin eso no se atiende al paciente. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia respecto a esto? Sí, nosotros cuando hablamos de algunas patologías o algunas enfermedades, dependiendo del público que nos esté escuchando, tal vez no me puedan entender algunas palabras, pero cuando nosotros tratamos unas enfermedades y hablando desde el punto de vista estadístico y metodológico, tú tienes que, dependiendo del sitio donde tú te encuentres, debes adaptarte en cuanto al diagnóstico, atención, tratamiento médico, quirúrgico, al sitio donde tú estás. O sea, es como hacerlo cercano. No es lo mismo tratar a un paciente con cáncer de colon en Estados Unidos, no es lo mismo tratar a un paciente con cáncer de colon en España, ni siquiera es lo mismo tratar a un paciente con cáncer de colon en Colombia. Entonces, este punto para mí es más de lo mismo. Tú trabajas con las herramientas que tienes. Y yo siempre he sido pro a pensar que el mejor recurso que tenemos en Venezuela, en todos los institutos públicos, es el recurso humano. Había que decirlo y se dijo. Y el recurso humano, por decirlo de alguna forma, pero ya no más allá que un recurso, es el talento humano. Y no es nada más los médicos. Es el personal de enfermería, es la camarera, es una cantidad de personas que quieren que todo salga adelante. Claro. Entonces, no existiría una estadística de este tamaño si no existiría ese grupo de talento humano que quiera seguir adelante. Ese compromiso por hacerlo mejor cada día. Y te digo, Yari, con el corazón en la mano, realmente yo sí estoy muy orgullosa del sitio donde me he formado y donde sigo formando especialistas. No quiero idealizarlo porque sé que también uno a veces llega a como que a pasar, a cruzar la barrera, pero yo entiendo que sí tenemos limitaciones, que claro, a veces no tenemos los recursos, que a veces el paciente por alguna razón debe conseguir algunos recursos para poder hacer una intervención quirúrgica, pero mucho más allá de eso es más lo que se ayuda a lo que se deja de ayudar. Claro. Entonces, adaptarme a mi país ha sido una de las cosas más complicadas. Y esto sin, como te repito, querer victimizarme. Simplemente yo he asumido esa responsabilidad. Y si no lo hubiese querido asumir, hace 7 años me hubiese ido del país o hubiese renunciado al sistema público. Ciertamente es la realidad de todos los médicos que decidimos quedarnos aquí. Total. Por diferentes razones. Y en las diferentes condiciones que decidimos quedarnos, unos en el sistema público, unos en el sistema público y privado, otros solo en el privado, pero solamente el médico que decidió quedarse puede entender por qué decidiste quedarte y por qué sigues trabajando todos los días por esos pacientes que vas a ver, que les vas a cambiar la vida, que les vas
a atender y sabes que va a haber un cambio en ese paciente por ese granito de arena que tú a veces piensas que es insignificante, pero Y para el no, paciente es todo, te es quiero decir todo. una anécdota. Ayer que estaba sacando cuentas, dije, bueno, vamos a ver qué puede ser que se desarrolle en el podcast. Estaba sacando cuentas desde el 2018, han pasado por mis manos 15 coloproctólogos. Quiere decir que se han graduado 15 coloproctólogos y están, digamos, en formación Los 7 que me 7 comentaste. más. Y cuando yo veo a esos muchachos operando, porque para mí bueno, tal vez no parezca tan mayor, pero yo sí tengo mis años. Pero quizás tenga una Los diferencia beneficios de ser latina, doctora. 4 o 5 años de diferencia con alguno de ellos. Y yo no pudiera tener un hijo de 5 años, pero para mí Wow. son hijos. Y cuando yo veo esos muchachos pasando un punto que yo siento que soy yo la que lo estoy haciendo, en ese segundo que me ha pasado con mucha frecuencia, yo pienso, valió la pena. Ha valido la pena. Valió la pena tomar la decisión de quedarme. Y bueno, creo que lo romantizo muchas veces, pero creo que Yo siento que vale eso es la un pena. poquito la gasolina que nos da a nosotros hacer lo que hacemos. Mucha gente puede criticar el romantizar ciertos aspectos de la vida del médico, pero yo aplaudo a la persona que lo romantiza porque seguramente esa persona también le ha echado muchas ganas para estar donde está y esa es su manera de disfrutar lo que hace. Totalmente. No todo en la medicina es el padecimiento, el dolor y el sufrimiento de que el médico pasa. No todo es precariedad, no todo es decadencia, también hay cosas bonitas. Y eso es destacarlo. Dios está allí en eso, en esos momentos, en el momento en que un paciente te echa la bendición, en el momento en que tú das de alta a un paciente que duró un mes hospitalizado, ahí está Dios, ahí está la bendición de que Él pone en tus manos y ahí está la razón de uno seguir adelante. Ahí está la respuesta. Sí, es un momento respondido de cuando nosotros decidimos hacer esto. Estoy totalmente de acuerdo. Hablando un poco, Doc, y yo siempre he tenido una duda respecto a la consulta de coloproctología. ¿Por qué nosotros, yo me voy a poner yo como paciente, Muy bien. ¿por qué nosotros esperamos tanto para consultar al coloproctólogo? Siento yo que puede ser vergüenza, siento yo que también puede ser falta de educación respecto a todas las enfermedades que ve un coloproctólogo y no sabes que debes acudir a ese especialista. Pero, ¿por qué los pacientes tardan tanto en consultar? Y a veces hay pacientes que probablemente llegan con enfermedades bastante avanzadas en su primera consulta, porque comienzan a tener clínica. No sé, ¿qué crees que pueda deberse? Para mí la principal razón es ignorancia. Quizás suene dura la palabra, pero hay mucha ignorancia. Y es que cuando uno como mujer se va a hacer un examen ginecológico y va a hacerse una citología, uno también tiene pudor. Claro. Pero igual sabe que debe hacérselo. Sí. Cuando el hombre cumple 50 años, que se va al urólogo y se hace su evaluación urológica, eso también necesita que el paciente pierda el pudor o existe un tabú, un tema de pudor. Sí. Pero él sabe que debe hacérselo. En el caso de la coloproctología es que el venezolano todavía no sabe que existe un coloproctólogo, que existe una especialidad que se llama coloproctología. Y al no saber, tú independientemente que te dé pena o no sabes que debes hacerte, por ejemplo, una colonoscopia a partir de los 45 años, tengas o no tengas síntomas, tengas o no tengas antecedentes. Entonces, para mí el punto álgido aquí es el desconocimiento. Vaya que sí. La semana pasada, y en aras del tema del mes azul, que es el mes de marzo, mes de la concientización del cáncer colorectal, nosotros fuimos a una comunidad y de parte de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y tuvimos una reunión con un grupo de niños.
niños entre 5 y 12 años que jamás en su vida habían escuchado la palabra coloproctología. Y les explicamos el significado de esta palabra. Quiero desarrollar un poco este tema. Vamos a hacer una pausa ahorita y desarrollamos el tema respecto a la educación y si podemos hacer un sistema o una programa, vamos a darle el nombre de programa preventivo respecto a las enfermedades colorectales, así como existen los programas de prevención del cáncer de mama, que toda mujer sabe que tiene que hacerse su mamografía a partir de los 35 años, porque ya disminuyeron la edad, porque ya lo saben. Pero eso, desarrollar respecto al quizás los programas que puedan existir con concientización y prevención de las enfermedades, de la patología colorectal. Doctora, ay, que no quiero llamarte doctora, es como muy lejano. Estefanía. Estefanía. No hay problema. Ok. Estefanía, la idea de que si no duele no es grave, porque es una idea preconcebida un poco, bastante errada. O que los tratamientos que son más vistos en coloproctología son, bueno, muy agresivos, digamos, porque, bueno, obviamente patologías muy avanzadas que sin duda sería el tratamiento indicado, pero sin duda la prevención ante todo esto, menos traumática, menos costosa. ¿Crees que deberían desarrollarse o si ya existen programas respecto a la prevención de las enfermedades que abarca la especialidad de coloproctología, colorectal? ¿Crees que deberían existir programas? ¿Hay programas ya establecidos? Nos gustaría hablar respecto a la prevención de estas enfermedades. Sí, bueno, cuando hablamos de prevenir nos enfocamos principalmente en el cáncer colorectal, porque es, digamos que, donde más colocamos la lupa, aunque hay mucha incidencia de enfermedades benignas. El cáncer colorectal es la tercera causa de cáncer en el mundo y la gente no sabe eso. Claro. Después del cáncer de pulmón, después del cáncer de próstata, el cáncer colorectal es la tercera. Si después del cáncer de mama en la mujer puede llegar a ser la segunda causa, si hacemos tamizaje y pesquisa en cáncer de mama, en cáncer de próstata, porque la gente no sabe que hay tamizaje y pesquisa de cáncer de colon y recto. Entonces sí existen programas, pero que todavía por desconocimiento la comunidad, la población no sabe que se debe realizar una colonoscopia después de los 45 años, tenga o no tenga síntomas, tenga o no tenga antecedentes familiares, porque el 70% del cáncer colorectal no tiene antecedentes familiares, no es hereditario. Por lo tanto, es indispensable que sea estimular a la pesquisa que va desde un examen de sangre oculta en heces hasta la realización de una colonoscopia después de los 45 años. Claro. Ahorita en marzo la Sociedad Venezolana de Coloproctología hizo una gran campaña en pro de esa concientización, donde hicimos más de 15 actividades en todo el territorio nacional que incluían actividades deportivas, actividades sociales, la actividad de niños que acabo de comentar también, actividades académicas y, bueno, actividades a nivel nacional realizadas por la Sociedad Venezolana de Coloproctología y en colaboración con otras, como la de Gastro, para estimular el conocimiento de estos distintos programas que existen. Justo a eso iba. ¿A qué harías distinto o qué seguirías desarrollando para dar a conocer toda esta información que me acabas de decir? Yo creo que el trabajo es un trabajo de hormiga. El trabajo es como lo que acabamos de decir, ladrillito sobre ladrillito. Ya tenemos 39 años trabajando y yo creo que en los últimos 5 años las redes sociales han jugado un papel fundamental. Esto que estamos haciendo el día de hoy, así como todo lo que se ha movido a través de la sociedad venezolana y los distintos medios con cada uno de los coloproctólogos que forman parte de la sociedad,
cada uno de los programas académicos y de docencia que existen donde se forman coloproctólogos. Todo esto ha sumado a que haya ese conocimiento de que realmente debe hacerse la pesquisa, deben hacerse exámenes de heces, debe la persona acudir con el especialista, porque antes no se sabía, la gente se veía con cirujanos en general, que si bien puede ser una puerta de entrada, desde el punto de vista de especialidad, al final existe un especialista que puede atender muy específicamente estas patologías. Totalmente. Hablamos bastante respecto a la especialidad, respecto al hospital y desarrollamos muchísimo la parte de concientización de las enfermedades de las enfermedades de colon y recto. Pero ahora me gustaría, Estefanía, conocerte un poquito más, conocer qué hay detrás de la doctora Estefanía López, médico, coloproctólogo, cirujana, jefa del servicio, de todos esos títulos, ¿cómo se siente un cirujano en un quirófano? ¿Sientes miedo? ¿Sientes emoción porque vas a comenzar una nueva cirugía? ¿Qué sientes cuando ingresas a quirófano? ¿Sientes estrés? Porque, bueno, hay situaciones muy particulares en donde puedes estar frente a una cirugía que puede ser complicada. ¿Qué sientes cuando entras a quirófano? Cuando entro a quirófano siento que entro a mi lugar favorito. Siento que entro a mi zona de confort, siento que me siento como pez en el agua. Y no ha sido siempre así. Y creo que puedo llegar a estar mejor porque estamos en un aprendizaje continuo. Muchas de las patologías, no voy a decir que son sencillas o fáciles porque no es ese el término, pero si ya después de que te cumples una curva de aprendizaje ya se hace más corto un procedimiento. Pero sí es cierto que hay cirugías que se convierten en un reto y muchas veces, a pesar de que estás en una zona de confort o que estás como pez en el agua, igual también sucede que te generan ansiedad, que también suceden cosas en el quirófano, Claro. que obviamente como cirujano debes saber manejar complicaciones, sangrados o lesiones de órganos que no estaban implicados dentro del procedimiento quirúrgico y se convierten en un reto que te hacen crecer con cada una de las experiencias que de cada paciente se convierte en una experiencia. En una experiencia. Y ahondando un poco más en esa experiencia de cada paciente, ¿ha existido algún paciente en particular que has tenido que dar una mala noticia al familiar, que has tenido que solventar una complicación en cirugía que obviamente no esperabas? O si esperabas y lo manifestaste desde un principio a los familiares, pero te ha tocado dar una mala noticia o has vivido un luto interno por algún paciente. Muchas. Me gustaría decirte que no, pero me ha sucedido muchas veces. Muchas veces yo, cuando estoy entrenando a un residente, yo les digo que yo tengo una tabla en mi espalda y que cada caso que no me va como yo quisiera es una rayita. Cada vez que un paciente se me muere, es una rayita. Se me han muerto pacientes, se me han complicado pacientes. Y es que el médico que no tiene complicado es el cirujano que no opera. Bien. Entonces, sí me ha pasado, no, creo que no sería justo decirte un solo caso, pero sí me ha sucedido y ha sido muy frustrante sentir que uno puede hacer más y no poder hacerlo, y eso va sobre tus hombros y bueno, cuando las cosas salen bien, muy bien, pero cuando las cosas salen mal, eso te pesa, te termina pesando. Exacto. ¿Cómo manejas eso? ¿Dónde dejas ese peso? ¿Dónde dejas lo que ves? ¿Cómo drenas, Estefanía? ¿Haciendo deporte, familia? Pues después de la cirugía, camino a casa, en el carro. ¿Qué haces para poder drenar un poco esa parte de la profesión? Bueno, yo me considero una persona
no sé si te va a sorprender el término, pero yo me considero introvertida porque es difícil revelar mis emociones Ok. y dirigirlas. Yo cuando estoy en público, cuando estoy en una actividad, en un acto, lo que sea que tengo que interactuar, lo hago y lo trato de hacer lo mejor posible. Pero cuando tengo que drenar, tengo que estar sola. Y yo valoro mucho el tiempo en el que estoy sola en mi casa, en total silencio, reflexionando y evaluando si hice las cosas bien o si las pude haber hecho mejor. Sí, Es mi mejor forma de drenarme y de como que resetearme. sí, hay una diferencia entre solitud y soledad. Solitud es lo que me acabas de describir, es como un espacio que tú buscas y disfrutas, muy diferente a la soledad. Y todas las personas introvertidas sin duda se van a sentir identificadas contigo. Yo creo que hay un leve porcentaje de introversión en cada persona y un leve porcentaje Okay. también de las otras eh, personalidades, extroversión, etcétera, pero sí, los tiempos a solas te ayudan a reflexionar y a poner en perspectiva con obviamente un cuerpo mucho más relajado, una mente más Total. dispersa que en ese momento, evidentemente, que viviste, e imaginar que pueda volver a ocurrir de una manera distinta, que harías distinto. Eso, creo que ese momento de introspección debería tenerlo todo el Todo el mundo. mundo. Todo el mundo debería desarrollarlo. Em, Ser mujer en general en la vida, si bien sabemos que en la parte médica la mujer pasa por muchos retos físicos, retos físicos que sabemos que fisiológicamente tenemos que pasar, el embarazo, Mm. la menstruación, muchas cosas, pero hoy en día ser mujer en el ámbito médico, más allá de los cambios físicos, es un reto, es una oportunidad, sin duda. Yo lo veo más como una oportunidad que un reto, pero quisiera saber cómo ha sido en ti ser mujer con todas las responsabilidades que llevas y los cargos que llevas en el hospital. ¿Has tenido que demostrar competencia? ¿Has tenido que hacer doble esfuerzo por ser mujer? ¿Esforzarte más por ganar respeto de tus colegas? ¿Cómo has visto esa parte? Yo creo que la mujer se ha ganado de manera progresiva el lugar que nos hemos merecido por el trabajo constante. Sí, bien es cierto que no estamos, no tenemos, hay todavía un desequilibrio entre hombres y mujeres, eso es algo que es una realidad, pero que va a ir cambiando poco a poco. Yo estoy segura que en unos años va a ir cambiando, ya lo veo en el mismo gremio de coloproctológico, hay muchas mujeres coloproctólogos que se están formando y que la población va equilibrándose cada vez más a la de los hombres. Y eso es simplemente una demostración de que tenemos iguales capacidades. Sin duda. En tus residentes, en tus 7 residentes que tienes ahorita, ellos se gradúan este año, en 2026. Se gradúan 4 este año. Se gradúan Tres se este gradúan año. 3 este año y los demás están en el primer año de la residencia, ¿cierto? Correcto. ¿Cuántos son mujeres y cuántos son hombres? De segundo año hay una mujer y 2 hombres. Y de primer año hay 3 mujeres y un hombre. Ah, ok, que está... Sí, está pareja la cosa. Está parejo, la balanza está estable. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque enseñar vamos a hablar de los residentes, enseñar tanto a mujeres como hombres, enseñar a un residente a operar, a todas las partes técnicas que necesitan aprender para poder desarrollarse como profesionales especialistas luego. Me parece que es algo de mucha responsabilidad, pero más allá de enseñar las partes académicas y quirúrgicas, ¿qué crees? O sea, ¿qué piensas respecto a enseñar sobre la vida? Enseñar a un médico a sentir, porque formar médicos que sepan operar, vamos a decir que no es sencillo, pero está un poco más sistematizado.
ya los programas académicos existen para que tú puedas salir con ciertas aptitudes y desarrollar ciertas características que te van a hacer un buen especialista. Pero olvidar que detrás de la patología hay una historia de vida de un paciente conlleva a que la responsabilidad va más allá de enseñar a operar, sino va a enseñar a sentir a ese médico. ¿Tú te consideras una persona que hace las dos cosas? ¿Priorizas una más que la otra? ¿Qué piensas al respecto de esto? Mira, yo creo que el desarrollo personal es parte del desarrollo profesional. Y que tú veas a los ojos a una persona y tú internalices que detrás de esa bata, detrás de ese uniforme o detrás de esa persona que está sentada frente a ti, hay un mundo, hay una carga, hay un peso. Eso creo que es el switch que falta activar para que un médico sea un gran médico. Y creo que nosotros, los médicos venezolanos, nos han enseñado eso y tenemos mucho de eso, no nada más el cirujano ni el coloproctólogo en general. Yo pienso que hay varios pasos en el desarrollo del residente como coloproctólogo. Primero, conocer la técnica. Segundo, aprender a hacer la técnica. Y tercero, individualizarla con cada paciente desde el punto de vista humano y que haya una retroalimentación en donde el paciente se sienta atendido, el paciente se sienta empático, que el médico tenga empatía con ese paciente. Sí. Y si eso no sucede, simplemente no eres el médico integral que debería formarse. Al menos es algo que siempre busco o intento que se siembre en cada uno de los residentes. Así que para mí eso es fundamental. Eso es importantísimo. Desarrollar la parte profesional, se puede decir que, bueno, es parte de lo que uno está acostumbrado a estudiar desde que comienzas a estudiar medicina, ¿no? Pero desarrollar la parte personal, la empatía, los valores, siento que bueno, los aprendes evidentemente desde casa, pero ustedes como orientadores, formadores, también tienen un poquito de esa responsabilidad de sembrar esa semillita Sí. en cada uno. Porque si bien nunca se despertó, quizás esa semilla se pueda despertar cuando tú la siembres en ese residente. Esa sensibilidad que da la relación médico-paciente puede ser que toque una tecla aquí, pero esa sensibilidad no la va a sustituir nunca la inteligencia artificial. Y creo que es fundamental en la formación de todo médico. Sí. En general. Sí. Déjame decirte que yo como radióloga estoy cada vez más relacionada a la definición y lo que implica la inteligencia artificial en la profesión médica. Porque nosotros somos tecnológicos dependientes. Es decir, nosotros para poder emitir un diagnóstico necesitamos muchísimo de la tecnología, para no decir un 100%. Pero sin eso no podemos, evidentemente, hacer nuestro trabajo, ¿no? Nuestra especialidad. Y bueno, en la radiología es una de las especialidades en donde más se ha tocado el tema de la inteligencia artificial, en el diagnóstico mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más todo. Pero bueno, también es una cosa que nosotros fomentamos, que nunca la inteligencia artificial va a reemplazar a un médico radiólogo ni a ningún médico, pero sí va a hacer una gran diferencia entre aquel que sepa utilizar la inteligencia artificial a beneficio de sus pacientes y a beneficio de su desarrollo académico, profesional y personal, al que no la use. Total. Porque, bueno, nosotros tenemos una capacidad importantísima de entender los procesos, y el que no se adapte a los diferentes procesos, bueno, es una historia distinta, sin duda. Me gustaría, Estefanía, también tocar un poquito respecto a tus habilidades, tus capacidades, cómo te definirías como persona y como médico. ¿Cuáles son esos 3 valores que nunca negociarías?
Valores que nunca negociaría. Bueno, yo me formé en un colegio militar y para mí uno de los principales valores es la disciplina. La disciplina, bueno, en ese colegio teníamos tres menciones o tres características con las que nos formaban. Disciplina, aplicación y colaboración. Entonces, era ser disciplinado es fundamental para tú poder lograr todas tus metas. Ser aplicado también, y la aplicación va en el estudio, en mantenerte actualizado, en hacer cosas nuevas. Y colaboración, definitivamente el trabajo en equipo y el tanto ser impulsado como impulsar al que viene abajo. Ay, qué bonito eso. Me gusta que cada uno de nuestros invitados en esta parte deja salir un poco de su corazón y de lo Y de mi que... niñez. De sí, totalmente, totalmente. ¿Qué le dirías, Estefanía, a la Estefanía que comenzó a estudiar medicina? Quizás también a la Estefanía recién graduada de médico general. ¿Algún consejo que te hubiesen gustado que te dieran en aquel momento que te hubiese ayudado a sobrellevar quizás las cosas más sencillas? O a entender por lo que ibas a pasar durante tantos años para llegar hasta acá. Bueno, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a llegar a este punto en el que he crecido ha sido ser muy estricta conmigo. He sido 10.000 veces más estricta conmigo que con cualquier residente. Yo le diría a esa niña, no seas tan dura contigo. Sí. Eso. A veces la autopercepción y el exigirnos tanto Total. eh, nos hace ver a nosotros mismos como que no tenemos empatía con nosotros mismos. Nosotros también pasamos por cosas difíciles. Nosotros Claro. también, aparte del hospital, aparte de tu práctica profesional, tienes una vida personal, tienes necesidades que suplir, no tanto pues físicas también, pero necesidades emocionales también. Em, Me gustaría agradecerte por haber primero aceptado esta invitación, porque siento que es una manera de demostrarle a nuestros propios colegas, y seguramente hay algún paciente que nos esté escuchando por allí, que los médicos también somos seres humanos, que también nos pesan las cosas, que también, eh, como este podcast lo dice, a veces haber vivido una guardia tan intensa y llegar a la posguardia es un logro. O sea, es un día a la vez, es un reto superado que uno mismo, mira, se da unas palmaditas en el hombro y la gente, y a veces nosotros mismos tampoco vemos eso y nos aplaudimos eso. Me gustaría que le dieras un mensaje final a los pacientes que nos están escuchando, a los médicos que pueden ayudar a fomentar un poco más la información respecto a la prevención del cáncer colorectal. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cómo pueden ayudar a que esta información llegue a los oídos de la mayor cantidad de pacientes posible? Pues mi mensaje para el público, para los médicos en formación, para el cirujano general, cirujano coloproctólogo y para todos los especialistas es que nos internalicemos que existe la especialidad, que existe la coloproctología y que nosotros estamos para ofrecerle la mano amiga al paciente que lo necesite. No hay por qué tener un tabú en relación a esto. Hay que buscar la información, buscar las herramientas de las redes sociales a nuestro favor para saber realmente cómo hacer una pesquisa en tu caso como paciente y en tu familia para evitar que una enfermedad que es altamente prevenible pueda dejar de ser finalmente la tercera causa de cáncer en el mundo. Gracias, Estefanía, por haber compartido con nosotros en este
espacio que busca, como te dije, humanizar un poco al médico. En este momento, en este espacio aprendimos muchas cosas hoy respecto a la coloproctología, pero más allá de eso, aprendimos de quién es Estefanía López, más allá de su especialidad. Y eso me contenta mucho que te hayas abierto con nosotros, que hayas querido compartir con nosotros. Yo siento que los pacientes y nosotros los médicos como pacientes debemos olvidar sin duda que la vergüenza existe en estos casos. El cáncer de colon, como bien lo dijiste, es una enfermedad que no tiene pudor y que nosotros tampoco deberíamos tenerlo a la hora de querer consultar con algún médico especialista. Así que hemos llegado al final de nuestro episodio. Estoy muy contenta de haber roto varios tabúes hoy aquí y de haber hablado cosas que son bastante pudorosas, pero así es la medicina. La medicina es esto, es comprender para poder actuar y para poder, al final diagnosticar y que el paciente tenga la mejor atención posible. Gracias por estar con nosotros una vez más en un nuevo episodio. Recuerden que posguardia básicamente es para los médicos que no se detienen después de la guardia. Cuídense mucho y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias, doctora Estefanía. Gracias, Yari. Gracias, disfruté mucho de esta conversación. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Hasta luego, bye.